machine learning, deep learning, son términos que escuchamos y leemos constantemente en la radio, en artículos, en conferencias. Además que es evidente que el número de artículos mencionando estas técnicas ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas. Y es estos casos que, de tanto verlos, podemos perder un poco la noción de su significado y a qué se refieren realmente. Soy Pablo Rodríguez y en esta nueva entrega de Taza y Tesis, una sección de Protos de Ciencia, traemos una charlita en la que bajamos a la tierra estos términos un tanto fancies y veremos un par de aplicaciones en nuestro terreno menos compu y más bio. Así que empezamos. Bueno, pues hoy estamos los locutores veteranos. ¿Qué tal, Javier, Eric? ¿Cómo estáis? Hola, Muy bien. Bueno, me alegro de estar. Pues nada, yo aquí siempre fantástico. Bueno, en este momento concreto de mi vida, porque este podcast, como todos los podcasts, es temporal, me encuentro en Italia, en Padova, de Erasmus y pues bueno, muy bien. Justo ahora este podcast me viene al pelo porque tengo una asignatura que se llama Machine Learning for Bioengineering. Así que, bueno, entre esta asignatura y lo que he estado leyendo de un libro de David Forsyth, de Applied Machine Learning, pues un poco he sacado estas cosas para este podcast. Así que, bueno, espero que os interese porque son cosas así, pues como digo, muy, muy nuevas, ¿no? Sí, efectivamente. Como dices, de actualidad, pero a pesar de todo, muchas veces tengo la sensación, porque yo también estoy cursando una asignatura, de que realmente, a pesar de que el fundamento de muchos de los modelos que seguramente nos vas a comentar son muy sencillos, se desconocen completamente. Y solamente un apunte. Como estás cursando la asignatura en inglés y ya estás contaminado, pues dices Machine Learning. Exacto. Pero también podemos decir aprendizaje automático en español. Efectivamente. Bueno, referencia. Lo tenía de hecho preparado, pero tienes razón porque, claro, yo cuando he hecho, porque vamos a tocar algunos métodos y tal, claro, los nombres yo los tengo en mi imaginario como en inglés. Y lo gracioso es que cuando lo convertía al español, decía, buah, es que es horrible, no puede ser. Lo busco en Google y siempre es así, ¿sabes? O sea, siempre es lo que es, a lo mejor es Random Forests. Pues digo, pues bosques aleatorios, supongo, y luego se llama así. Pero bueno, que siempre voy a hacer la conversión porque viene bien, ¿no? O sea, me parece más gracioso el método de neighbor joining o el de los vecinos más cercanos. Cada vecinos más cercanos, claro. Es que no, perdón, eso bueno, es... tampoco os adelantéis a los acontecimientos de vecinos cercanos y bosques aleatorios, porque yo soy de esos oyentes que tampoco tienen una idea muy clara de qué son estos términos y la verdad es que afronto este programa de Taza y Tesis con mucha curiosidad para ver si salgo de dudas y aprendo acerca del Machine Learning o, ¿cómo se dice, Eric? Aprendizaje automático. Ole. Pues muy bien, Javier. Para oyentes también que no estén tan familiarizados, vamos a hacer una pequeña introducción, ¿vale? Entonces, podemos pensar en aprender como el uso de la experiencia para ganar conocimiento. Por ejemplo, los niños pues aprenden constantemente, se caen al suelo y luego se levantan. Y en el proceso aprenden a mantener el equilibrio. Basándonos en la experiencia, aprendemos nuevas cosas. Hasta aquí todo muy sencillo. Este es el concepto básico del aprendizaje, lo podemos extender a cualquier cosa. Por ejemplo, en un caso clínico podemos administrar un tratamiento a una serie de pacientes, observar o experimentar sus respuestas y, en consecuencia, usar este nuevo conocimiento para predecir la respuesta de este tratamiento en nuevos pacientes. Pues, Javier, por simple que parezca esto es el Machine Learning o el aprendizaje automático como tal. O sea, de nuevo, el Machine Learning no es más que una metodología que, a través del uso de diversos algoritmos, de ahí lo de automático, empleamos una serie de datos reales para entrenar un modelo que después podremos usar para hacer predicciones. O sea, eso es lo básico, ¿vale? No hay más. Pero, claro, si es tan simple, ¿cómo es que está tan de moda?
Pues la respuesta es sencilla, porque ofrece sorprendentes resultados, especialmente el deep learning, que lo mencionaremos más adelante, ¿vale? De hecho, hay un artículo titulado The Unreasonable Effectiveness of Deep Learning in Artificial Intelligence, publicado en el PNAS, el Journal, ¿vale? O sea, no mis penas, el Journal, en 2020, en el que se discuten algunas de las paradojas que introduce esta alta efectividad y cómo una teoría matemática del Deep Learning podría proporcionarnos nuevos entendimientos de la geometría multidimensional. Vale, pues, ¿te ha quedado claro, Javier? ¿Tienes alguna pregunta? Me resulta raro que una máquina pueda aprender. Una máquina solo puede diferenciar entre 1 y 0, entre sí y no, entre on y off. ¿Cómo sabe que algo es correcto o incorrecto? Claro, efectivamente, o sea, es una forma poética de llamarlo. O sea, realmente veremos ejemplos en los que lo que hace el algoritmo es obtener un resultado numérico que te da una precisión en la predicción que nos parece aceptable. Y ya está. Y decimos que el algoritmo ha aprendido a diferenciar entre gente que tiene diabetes o no diabetes, que es un ejemplo que usaré bastante, por no cambiar mucho. Y efectivamente, os habría que decir en plan, bueno, esto es a nivel pues de la jerga y una definición poética, pero efectivamente es difícil decir que una máquina está aprendiendo como lo hace un niño pequeño, ¿no? Pero sí, vamos a revisar algunos principales algoritmos o métodos de Machine Learning y para que nos suenen de vez en cuando. O sea, para cuando oigamos hablar de ellos, pues que nos suenen. Pero antes de nada es importante aclarar dos cosas, ¿vale? Primero, que en aprendizaje automático distinguimos dos grandes tipos de problemas o tareas. Una es la regresión y otra es la clasificación. Entonces, ejemplo de regresión, pues dado mi edad y mi peso, predecir mi altura, ¿vale? Ejemplo de clasificación, dado mis niveles de glucosa y mi peso, pues predecir si soy diabético o no, ¿vale? Eso es un poco el matiz. Entonces, bueno, a ver, si la clasificación puede ser para varias cosas, en plan, si tengo los ojos verdes, azules, tal. O sea, es para predecir clases y la regresión es para predecir valores de una variable, ¿vale? En segundo lugar, es de interés pues, el tema del overfitting. ¿Qué es el overfitting? Bueno, sobreajuste en español, ¿no? Como estamos todo el tema de las traducciones. Pues el sobreajuste se refiere a cuando, pues, por ejemplo, usas una serie de datos para entrenar tu modelo, pero siempre corres el riesgo de que el modelo sea muy preciso con tus datos de entrenamiento, el training data, pero no con datos nuevos, ¿vale? Entonces, se trata de un equilibrio entre la simplicidad de tu modelo y la complejidad del mismo, con un punto de equilibrio, un sweet spot, en el que conseguiríamos una alta precisión con nuevos datos, ¿vale? Como regla general, pues no entrenes a un modelo muy complejo con pocos datos, ¿vale? Porque para generalizar bien, necesitamos muchos datos y de buena calidad y además, pues con la cantidad justa de ruido para que se adapte a esas nuevas variaciones futuras, ¿vale? En futuros datos. Pues dicho esto, si no tenéis ninguna duda, podemos proceder. Yo quería hacer un comentario. Dime, Eric. Al principio, simplemente por complementar un poco tu explicación sobre el aprendizaje automático y en general ese baile de términos que hay a veces que causa confusión. Se dice que el aprendizaje automático forma parte de la inteligencia artificial y dentro de ese aprendizaje automático es donde está el aprendizaje profundo. Exacto. Asimismo, dentro del aprendizaje automático podríamos distinguir por una parte entre el supervisado y el no supervisado. Los ejemplos que ha dicho Pablo de regresión y de clasificación son supervisados porque tenemos una variable objetivo que nosotros conocemos en nuestro conjunto de entrenamiento y esa variable objetivo puede ser continua, como dice Pablo, como la altura, entonces estamos hablando de regresión, o puede ser discreta y entonces estaríamos hablando de una clasificación. Y luego, por otra parte, tendríamos ese aprendizaje no supervisado donde podríamos encontrar clustering, básicamente. Métodos de clustering. Ahí no conocemos de antemano esas variables, esa variable objetivo, que podemos llamarla como I. Entonces, lo que vamos a tener es una serie de datos y vamos a clasificarlos. Y
Y con ello vamos a pues tratar de predecir una condición de un dato en particular, de una observación, en función de dónde se encuentre en la clasificación. Esto por dejarlo un poco claro, porque hay veces que se habla de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, pero no se sabe exactamente cuál es la diferencia. Efectivamente, o sea, de deep learning o aprendizaje profundo se centra más en el uso de redes neuronales, que sería como un método concreto dentro del machine learning, del aprendizaje automático, y por eso se dice que el deep learning es como una parte del machine learning, o sea, un subset. Hablaremos más adelante porque realmente el aprendizaje profundo es lo que produce predicciones y resultados realmente sorprendentes. Y es lo que decía antes el artículo que comentaba, se refería específicamente al deep learning. Entonces, pues bueno, vamos a empezar dando pinceladas a los distintos métodos para que nos vayan sonando. Primero tenemos a los K vecinos más cercanos, ¿vale? En inglés, K nearest neighbors. Es uno de los métodos más intuitivos en la clasificación porque tú dirías, vale, si me das los datos de un paciente para poder predecir si tiene o no diabetes, ¿qué es lo lógico? Pues lo lógico sería buscar pacientes en mis datos, ¿vale? En mi caso clínico, por ejemplo, que tengan características similares a esta persona y fijarme si entre ellos que es más común tener o no diabetes, ¿vale? Eso es un poco la idea. Entonces, formalizado tendrías este algoritmo de cada vecinos más cercanos, que se usa para clasificación principalmente. Luego tienes la regresión lineal. Por ejemplo, Javier o Eric, ¿se os ocurre alguna dos cantidades que pueden estar relacionadas en nuestro día a día? En nuestro día a día, Hmm. no sé, horas de estudio y nota en una asignatura. Por ejemplo. Oye, o sea, es lo que tenía en la mente. No sé si lo tenía apuntado por algún lado o es que somos lo mismo, pero bueno, efectivamente, son dos cantidades que podríamos pensar, ¿no? Entonces, si sospechamos que están relacionadas, podemos usar uno de los métodos más sencillos y conocidos del aprendizaje automático, que es la regresión lineal, ¿vale? El típico método que usábamos en Excel desde primera carrera para las prácticas. O sea, el R cuadrado ve si se acerca a 1 es guay, si no se acerca a 1 nos ha salido mal, básicamente. Pues, en resumen, usamos los datos de experiencias pasadas para encontrar en este caso una pendiente óptica, una relación óptima de la línea de regresión para que con nuevos valores de X, es decir, vale, pues si estudio 5 horas, podré estimar más o menos la nota del siguiente examen. Luego tendríamos la regresión logística, que antes hemos supuesto que la variable que queremos predecir tiene una escala continua, ¿vale? Que sería la nota del examen. Pero en casos en los que queremos predecir si el paciente, por ejemplo, tiene o no diabetes, pues es una variable cualitativa. Y aquí usaríamos una regresión logística, ¿vale? Que yo me acuerdo porque es como lógica, ¿no? Verdadero o falso, unos o ceros, tal. Y entonces, junto a la regresión lineal, pues estaríamos hablando de unos tipos concretos de regresión dentro de lo que se llaman modelos generalizados, o sea, modelos lineales generalizados, o GLM en inglés. Entonces no voy a poner muy técnico, pero bueno, lo curioso de esta técnica es que te estima probabilidades. Es decir, te estima una probabilidad del 85%, por ejemplo, de tener diabetes. Y nosotros ponemos el umbral. Pues a partir del 50% consideraríamos que la predicción es tienes diabetes, ¿vale? Pero bueno, es una característica concreta. Luego tendríamos, por ejemplo, los árboles de decisión y los búsquedas aleatorios, en plan, ¿qué es esto exactamente? Pues nos suena a todos, porque es de los métodos principales, por ejemplo, que cualquier estudiante de medicina se lo puede encontrar en esos apuntes, porque se puede usar para cosas de diagnóstico. Además, en nuestra cabeza es muy intuitivo, es decir, bueno, pues por ejemplo, si llega un paciente, ¿tiene jaqueca? Sí, no. Si tiene jaqueca, habría que preocuparse. ¿Tiene la presión alta? Sí, no. Si la tienen alta, pues a lo mejor ya haces otros tests. Entonces ahí acabas haciendo un árbol y en las hojas tienes tu predicción, ¿vale? Esto es lo que se llama árboles de decisión o decision trees. Entonces, realmente, esos árboles no se construyen para ser el mejor posible, por lo que no son muy precisos, además que cada vez será uno distinto. Hay una estrategia muy conocida que se llama bosques aleatorios o random forest, que consiste en hacer muchos árboles distintos y dejar que voten.
Si la mayoría de árboles dicen que tienes diabetes, pues esa sería la predicción, ¿vale? Y parece que no, pero esto acaba siendo bastante preciso. Luego tienes las máquinas de vector soporte, o sea, vector de soporte, que es el típico gráfico que nos ponen a hablar de Machine Learning, que son como dos nubes de puntos y una raya que las separa, ¿vale? Pues esos son los SVMs, ¿vale? O sea, es una forma de dividir un conjunto de datos en dos partes de la manera más eficiente. Vamos acabando, ¿vale? Clustering, que lo mencionó Eric, que en español pues sería agrupamiento, ¿vale? Básicamente son algoritmos que agrupan tus datos, es decir, intentan detectar grupos más o menos definidos dentro del dataset. A lo mejor Eric sí que tiene más experiencia con el clustering, pero bueno, menciona sencillamente que, por ejemplo, esto de gran utilidad en single cell sequencing, porque obtienes una serie de datos de secuenciación y luego puedes hacer un PCA que, en resumidas cuentas, consiste en reorganizar las dimensiones para poder hacer un gráfico con todos los datos sin que se te vaya de madre las dimensiones, hacerlo en 2 dimensiones, y los puntos los puedes agrupar con clustering. Y eso puede servir para detectar pues, grupos celulares distintos, por ejemplo. Y pues por último, que decía Eric al principio, pues la distinción con Deep Learning. Pues como decíamos, el aprendizaje profundo es como una parte del Machine Learning que se especializa en el uso de redes neuronales. Entonces, al final suelen ser términos muy confundidos y se usan a veces distintamente, pero no es lo correcto, ¿vale? El Deep Learning, por ejemplo, puede hacer un mejor trabajo con grandes cantidades de datos y relaciones altamente complejas, por lo que se usa para, por ejemplo, reconocimiento de imágenes o procesamiento de lenguaje neuronal. O sea, todo lo que nos suena ya a magia negra, como ChatGPT, AlphaFold, etcétera, etcétera, pues se usaría Deep Learning, ¿vale? O sea, no puedes usar algoritmos tan sencillos como el KNN o las SVMs. Y bueno, después de este repaso un poco largo, ¿tenéis alguna pregunta antes de pasar a los artículos? Creo que Javier quería comentar algo antes. Dime, Javier. Sí, me he perdido un poco con esta super lista que nos has ido presentando. Sí, un poco resumen, la verdad. Un poco a modo de resumen. Entonces, sí, para que yo, lego en esta materia, me hago a la idea, esos diferentes métodos de aprendizaje automático al final sirven cada uno para responder preguntas diferentes. Claro, o bien de clasificación o bien de regresión. Y según los datos que tengas o el tipo de problema, pues te vendría bien un tipo u otro, o según tus recursos computacionales, a lo mejor unos métodos son más expensivos que otros según los datos, etc. También depende mucho de las características de los datos que tengas. Por ejemplo, en clustering hay distintos tipos de clustering también. Uno, por ejemplo, muy conocido que en transcriptómica, por ejemplo, se utiliza es el clustering jerárquico, donde tú tienes unas matrices de distancias o de similitudes entre distintas observaciones y vas agrupándolas en función de que sean más próximos entre sí, es decir, que tengan una menor distancia o una mayor similitud. Entonces con eso lo que vas a sacar es un dendrograma. Y ese dendrograma pues se puede ver, por ejemplo, que aparece en un mapa de calor, por ejemplo, en transcriptómica. Un mapa de calor de un experimento de RNA-seq. Y además eso te permite ver que tienes, por ejemplo, un outlier. Y aparece una rama de ese dendrograma separada, que no tiene un nodo en común con el resto de ramas, ¿no? Pero, por ejemplo, también existe para otro tipo de datos, o en otro tipo de ocasiones nos interesará más utilizar otro tipo de clustering como el clustering por densidad, por ejemplo. Y bueno, quiero decir, existen a la vez distintos subtipos que nos pueden interesar más en un caso o en otro. Y una cosa, Eric, en el heatmap, el típico heatmap que nos imaginamos en la cabeza, que
hasta que entendí en concreto qué era. Me costó mucho de tiempo en la carrera. Era como que se hacía el clustering en dos formas, columnas versus filas y filas versus columnas, ¿no? Porque siempre se ven como dos dendogramas en los heatmaps, algo así. ¿Puede Sí, ser? sí. Hmm. Se ve, Pues, tienes el heatmap tanto en el eje X, bueno, como en el eje Y, digamos. hmm. Si pusiésemos ejes, quiero decir, Bueno, cartesiano. ya sabéis, si queréis que vuestro análisis de datos se produzca cool, hacer un heatmap, porque queda súper bien, queda súper bien. Y pues nada, pasamos a una serie de ejemplos, porque a ver, realmente hay millones de ejemplos que podríamos haber pensado de aplicaciones de Machine Learning, o sea, de aprendizaje automático o del aprendizaje profundo en biotecnología, en estudios ómicos, etcétera. Yo quería mencionar claramente son una de las grandes plataformas que es AlphaFold. Entonces, AlphaFold, la plataforma por excelencia para la predicción de estructuras de proteínas con redes neuronales, es decir, usa Deep Learning para predecir la estructura 3D de una proteína concreta. Voy a hacer un poco de contexto porque es muy interesante. Resulta que desde hace un tiempo ya, cada 2 años se celebra aún la CASP, que es una competición para predicción de estructura de proteínas. Resulta que en 2018, que era la CASP 13, DeepMind, esta empresa que ya todos conocemos, participó por primera vez y ganó. O sea, la primera ya ganó con su sistema de AlphaFold. Y bueno, un artículo llamado Improved Protein Structure Prediction Using Potentials for Deep Learning es un artículo que publicaron después de esa competición, que bueno, uno de sus principales, y ya en la segunda edición, en la CAPS 14 2020, presentaron AlphaFold 2, que ya humilló completamente a los demás participantes y se dice que es de las pocos plataformas, que consigue realmente llegar a la solución, consigue realmente el 100% de precisión en muchos casos y, bueno, un hito totalmente en proteómica computacional. Pero bueno, es verdad que, como nos diría Stefan Polman, uno de nuestros primeros invitados al podcast, bueno, tenéis el episodio en nuestras plataformas, pues diría, por ejemplo, que no se trata sencillamente de una predicción, o sea, no es la última verdad. Así que, aunque tengamos AlphaFold y aunque salga AlphaFold 5, seguiremos necesitando de métodos de proteómica estructural experimental, o sea, cristalografía de rayos X, porque necesitamos conocer de primera mano la estructura de más y más proteínas con las que generar modelos pues, más robustos, ¿no? Bueno, pues mencionarlo porque creo que es de gran interés, hablando de Deep Learning y biotecnología, pues AlphaFold no puede faltar. Así que, pues, dime, Eric. Nada, pues simplemente recalcar que a mí lo que me parece más interesante de todo esto es que el cambio ha sido relativamente hace bastante poco, porque el CASP del que estás hablando no sé si es el 2020. El CASP es una competición además bianual, entonces no sé si es el del 2020 o algo así, donde consiguió esa puntuación tan alta. Sí, efectivamente. Y no sé si fue ya un año más tarde donde liberó DeepMind todo el código, ¿no? Para que pudiese ser de acceso público. Y de hecho, hoy en día, la mayor parte de los predictores de estructuras de proteínas que quedan más arriba en el ranking de esta competición han reciclado en muchos casos parte del código de AlphaFold. Ya DeepMind, o sea, AlphaFold no se presentó en la última competición que hubo Ujú. hace un par de años, pero bueno, por ejemplo, a pesar de que se conozca mucho AlphaFold, también existen otros como por ejemplo Rosetta Fold del laboratorio de David Baker, que bueno, pues durante mucho tiempo fue y sigue siendo pues un grupo líder en todo tema de biotecnología de proteínas y bueno, existe también la herramienta de Rosetta Fold. También creo recordar que AlphaFold liberó la base de datos
una base de datos que contiene millones y millones de estructuras proteicas, pero a pesar de todo no contiene todas las proteínas, porque si no recuerdo mal, las proteínas de virus todavía no están incluidas en la base de datos. Y decía que esto es reciente, pues eso, porque estamos hablando de apenas menos de un lustro y hoy en día pues ya es algo rutinario. Uno si, por ejemplo, consulta una proteína en UniProt, que es una base de datos que contiene información sobre proteínas en diversos aspectos, en cuanto a estructura, en cuanto a función, en cuanto a términos de ontología genética, en cuanto a interacciones con otras proteínas, por ejemplo, localización subcelular, etcétera, pues muchas veces se va a encontrar que en el apartado de estructura, si aparece la estructura cristalográfica u obtenida por resonancia magnética nuclear o por microscopía electrónica, se encuentra ahí. Esas son las 3 maneras de obtener una estructura de una proteína experimental, pero siempre vamos a tener también la estructura de AlphaFold. Y bueno, efectivamente existe una métrica que utiliza AlphaFold donde se puede, digamos, predecir de alguna manera cuán de confiable es una región en particular con respecto a su estructura. Normalmente las estructuras que son más difíciles de predecir son aquellas que no hay de hecho estructuras secundarias, es decir, que es un coil, pero incluso en regiones difíciles logra conseguir sorprendentemente una alta fiabilidad. Además es muy interesante porque hay proteínas que sus partes móviles son las que confieren su función celular y, como tú decías, estas partes son las que suelen ser más difíciles de predecir porque como todo es un cristal, digamos, que son los datos en los que se van a basar estos modelos, esas partes se posicionan en una posición, digamos, aleatoria. Es como ya no estaban fijas, si les fuerzas a estar fijas, pues una vez te saldrá una forma, otras de otra, por eso es tan poco preciso. Y precisamente es muy complicado entender estos dominios, tanto como los otros, que ya sí que hay un conocimiento más sólido. Y solo comentar que a mí me parece alucinante porque, claro, todos estos programas de inteligencia artificial que salen para cualquier cosa, para creación de vídeo, para creación de imágenes, para lo que sea, para creación de audios, cada año es que casi que duplican su calidad en los últimos 3 años. O sea, es una barbaridad, y uno esperaría que la investigación científica en este aspecto fuera mucho más lenta, y aunque va más lenta, sí que va a una velocidad brutal. Y ahora mismo no me acuerdo qué investigador llamó estos ciclos, pero bueno, hay una serie de ciclos de revolución tecnológica y se dice que el próximo pues es el de la biología sintética, biotecnología, etc. Creo que el anterior a este es precisamente el de las ciencias de la información, computer science, inteligencia artificial, etc. Entonces, pues es muy interesante porque todo llegará en su momento. Todos esos avances, cuando ya se sienten tranquilamente, cada aplicación saldrá a la luz. Y, por ejemplo, pues podemos pasar al siguiente artículo, que se titula Cell-Free Biosynthesis Combined with Deep Learning. Te voy a interrumpir. Sí, dime. Antes de que pases al siguiente, tengo una pregunta, y es, en estos concursos yo siempre me pregunto ¿cómo se evalúa si la predicción es buena o mala? Vale, yo si queréis lo puedo explicar. Eso es básicamente porque el comité contacta con investigadores que están a punto, bueno, están estudiando una proteína, una estructura, y están a punto, digamos, de obtener la estructura experimental de esa proteína. Entonces, lo que piden a esos investigadores es que no la hagan pública una vez que tienen la estructura. De manera que las empresas que tengan los programas que se apunten a esa competición, lo que van a hacer es que sin tener la estructura pública van a utilizar su herramienta y mandar la predicción de esa proteína.
y luego ya es cuando se puede comparar esa estructura experimental con la estructura computacionalmente predicha. Pero la estructura experimentalmente está, lo único que no es pública. De esta manera uno se asegura que efectivamente la herramienta funciona genuinamente como dice. Y que no forma parte del dataset, la proteína que han predicho. Genial, pues claro. Perfecto. Además que es una cosa que hace que tu algoritmo luzca más, ¿no? En plan, me da igual, dime una nueva estructura, te lo voy a predecir. Pero en la realidad, con problemas más sencillos, digamos, lo que ocurre es que tú tienes unos datos y tú quieres entrenar un modelo para que entienda esos datos y prediga nuevas características, o sea, la característica de nuevas instancias. Lo que se suele hacer es dividir tus datos en un training set, en un conjunto de datos de entrenamiento y uno de testeo, de evaluación. Entonces tú entrenas en tu training set y luego lo evalúas en tu test set para ver cómo cómo de efectivo ha sido tu entrenamiento. Entonces normalmente pues se miden características como la precisión, la sensibilidad, que sería en cuanto a verdaderos positivos. También estaba la sensibilidad. Está la especificidad, sí, hay distintos parámetros y ratios. Verdaderos negativos, sí. Y luego hay la estadístico kappa que corrige para, en plan, cuánto mejoras respecto a la predicción aleatoria, porque claro, eso es un tema también. Si tú tienes una población en la que el 99% de la gente no tiene diabetes y un 1% sí, ¿vale? Me lo invento. A lo mejor, si dices que si dices que no tienes diabetes, pues serías un 99% preciso. ¿Entiendes? Entonces hay que corregir respecto a eso que en inglés se llama baselines. La traducción sería líneas base, supongo. No sé si es realmente. Y una de las más famosas se llama, pues, chance, azar. Entonces, pues bueno, es muy interesante ver eso, que hay distintas formas de evaluarlo y que uno se puede engañar muy fácilmente por el resultado de primeras, ¿no? Entonces, pues bueno, si os parece, pues podemos pasar al siguiente ejemplo y ya podemos concluir. Es un artículo publicado en Nature Communications titulado Cell-Free Biosynthesis combined with Deep Learning accelerates the novel development of antimicrobial peptides. Entonces, en este artículo se presenta una pipeline, es decir, una línea de trabajo para la producción acelular, cell-free en inglés, para la producción de proteínas. Entonces, en concreto, en ese trabajo se centra en la producción de péptidos antimicrobianos. ¿Vale? Un poco reminder de estos péptidos. Son moléculas que nuestro sistema inmune emplea para combatir pues, diversos organismos patógenos. ¿Vale? Son péptidos que tienen la capacidad de destruir o inhibir su crecimiento. Pues, por ejemplo, de bacterias, hongos, protozoos, incluso pueden bloquear la acción vírica. Un ejemplo comercial sería la bacitracina, un antibiótico empleado contra infecciones de gram positivas como Bacillus subtilis. Y volviendo al artículo, aquí se emplean técnicas de deep learning para encontrar in silico, eso es lo que te comentaba al principio, Javier, nuevos candidatos a péptidos antimicrobianos. En concreto, pues se encuentran, después del análisis, se encuentran 500 candidatos, ellos los prueban todos, salen 30 con alto rendimiento y 6 de ellos pues resultan ser efectivos contra bacterias altamente resistentes que actualmente resultan un grave riesgo y una amenaza. Y pues además se muestra cómo no generan resistencias contra el terapéutico. Y bueno, así pues sencillamente traemos este ejemplo simplemente como un ejemplo del enorme potencial de estas técnicas en la búsqueda de nuevos terapéuticos. Y ya os digo, las aplicaciones son infinitas y cada uno puede imaginar las que quiera. Y al final se puede aplicar a cualquier cosa y eso también hace que sean muy famosos porque son excelentemente versátiles. Yo de ese artículo quería comentar y a lo mejor me voy un poco más a la parte biológica porque la verdad es que no he tenido la oportunidad de revisar mucho. Siempre bienvenido, ya lo sabes.
cómo lo hacen desde el punto de vista de learning. Pero a mí me sorprendía que comentaban la poca cantidad de péptidos antimicrobianos que hay no sé si eran ensayos clínicos, en comparación con otros fármacos, por ejemplo, frente a cáncer. Digo que me parece sorprendente porque a pesar de que en el caso, por ejemplo, de la terapia oncológica, pues evidentemente siempre requiere muchos esfuerzos de investigación y para los sistemas de salud en cuanto a financiación y también, pues, bueno, las farmacéuticas eh, también tienen un gran nicho para hacer negocio, pero en el caso de las resistencias a antibióticos, que también siempre se está hablando continuamente, es sorprendente que a pesar de todo, pues no haya prácticamente nuevos antibióticos y que tampoco se estén ensayando no se esté ensayando, digamos, de una manera tan intensa otras alternativas como esta de los péptidos antimicrobianos. Y bueno, me parecía curioso porque además es también, digamos, menos conocido, o sea, una manera menos conocida de luchar frente a bacterias. Y también me parecía curioso lo que decía de que, bueno, el problema de esto es que, bueno, yo puedo generar muchos de estos péptidos antimicrobianos, mm, pero bueno, luego tengo que probarlos, ¿no? O sea, tengo que probarlos experimentalmente. Decía ahora que la síntesis química, pues en muchos casos era algo complejo, porque, bueno, eh, uno puede hacer por métodos químicos un fármaco que sea una molécula pequeña, vamos a decir. Es decir, aquí en este caso los péptidos antimicrobianos estamos hablando de cadenas peptídicas de entre 30 a 50 aminoácidos más o menos. Entiendo. Entonces es algo que ya es muchísimo más grande que, por ejemplo, qué sé yo, el ácido acetilsalicílico. Y comentaba el caso de que una alternativa sería producirlo pues por medio de una bacteria, por ejemplo, de Escherichia coli o cualquier otro organismo que sirva para producir esa proteína de forma heteróloga, bueno, proteína, ese péptido en forma heteróloga, pero claro, decía, uno de los problemas es que como son tóxicas para las propias bacterias, pueden matarlas. Eso me ha parecido interesante. Yo no sé si se han planteado alguna otra alternativa, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor llevar las bacterias hasta una densidad óptica muy elevada y reprimir hasta entonces la producción de ese péptido y en ese momento final producir la proteína. Cierto es que siempre tenías que tener un inóculo nuevo porque las bacterias te van a morir, pero bueno, al menos consigues producir mucha cantidad de proteína en principio. O Claro, no sé. efectivamente. En este artículo los autores lo que presentan es una forma de producir estos péptidos de forma acelular. Pues son sistemas de producción que, pues por ejemplo, tú añades a un Eppendorf tus ribosomas, tu template ADN, o sea, tu molécula con todos los genes necesarios, según el gen en concreto. También añades RNA polimerasas, aminoácidos, etcétera, etcétera. Y tú puedes generar la proteína in vitro, o sea, in vitro, sí, in vitro sin ningún tipo de sistema celular que pueda resultar sensible a esta toxicidad. Entonces sería como la alternativa más plausible y además es como más higiénico, ¿no? Porque no puede haber contaminación patogénica en el fármaco final. La purificación sería más sencilla. Y una cosa que también cabría resaltar es el tema del tiempo. O sea, usar Deep Learning para obtener buenos candidatos de AMPs, que son las siglas para péptidos antimicrobianos. Y luego tener estos sistemas que reproducen eficientemente, lo que ahorra es tiempo. Y el tiempo es crucial porque uno de los mayores inconvenientes de la producción de antibióticos químicos por las farmacéuticas es el tiempo. O sea, son muchos años desde que entonces el screening de moléculas encuentras algunas que podrían funcionar, luego pasas a las fases clínicas, a lo mejor se te comen la mayoría de candidatos y solo sale uno y cuando sale a lo mejor pues se ha quedado anticuado o a lo mejor luego resulta tener un efecto secundario que no se había previsto, etcétera. Entonces lo importante es el tiempo porque las resistencias de patógenos para antibióticos a menudo pues surgen de forma acelerada y más rápida de la prevista. Y tenemos que ser capaces de combatir estas nuevas infecciones porque cada año que pasa
pues somos más vulnerables a estas infecciones y es un uroboros, una serpiente que se muerde la cola y hay que seguir luchando contra ello mientras no tenga una solución infalible, ¿no? Pues bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna inquietud respecto a este tema, a este campo? ¿Qué queráis? Pues a mí, en concreto, sobre este artículo, una de las declaraciones más chocantes es que estos péptidos no generan resistencia, o no mucha. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os parece que es una cosa que se pueda aseverar? O... Bueno, conocemos casos de antibióticos que presentan distintas estrategias de toxicidad de forma que a la bacteria, o sea, la probabilidad de que la bacteria desarrolle 2 sistemas o más paralelos de resistencia antibiótica es prácticamente nula. Entonces, son estrategias que se usan a menudo y desconozco en los detalles de cómo se prueba o evalúa la probabilidad que tiene uno de esos terapéuticos para generar resistencias. Entiendo que, por ejemplo, se pueden hacer experimentos de quimiostato en el que tú sometes a un cultivo bacteriano a este terapéutico con concentraciones mayores y acelerando el cultivo y a través de las generaciones entiendo que podrías buscar algún atisbo, alguna colonia que superviva a ciertas concentraciones, ver si son capaces de superar ciertos umbrales de resistencia, etcétera. Pero bueno, es muy interesante lo que comentaba al principio, que tú puedes evitarte estos problemas con un tóxico que actúe de 2 formas distintas, ¿no? A lo mejor que si consigues bloquear la acción de un dominio de la molécula, te mueres por el otro dominio de la molécula, ¿entiendes? Entonces, bueno, cada vez pues hay cosas más elegantes para evitar estas cosas. Bueno, eso que mencionas también es un caldo de cultivo perfecto para generar bacterias multiresistentes, ¿no? Bueno, las multiresistentes serían las que son resistentes a múltiples antibióticos de amplio espectro. Pero claro, ya como digo, es como tú reduces la probabilidad de obtener una bacteria resistente, pero si la obtienes, ya la has cagado, porque ya tienes que buscar un nuevo superantibiótico para estas cepas, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era ¿tú te acuerdas de cuál era este antibiótico que te digo que tiene varios dominios tóxicos? No sé si era la vancomicina o... No recuerdo ahora mismo, pero bueno, es una de las estrategias. No sé, yo con respecto a la pregunta de Javier, a mí se me ocurren varias cosas. Lo primero habría que mirar cuál es la diana, porque evidentemente la diana hace mucho. Si es algo muy específico, es más fácil de atacar que si actúa sobre distintas dianas. Y luego otra cosa está en que al ser péptidos, estamos hablando de que la composición es la misma que la de las proteínas. La manera que tendría la bacteria de generar resistencias podría poner en peligro a proteínas que estuviesen en el citosol de la bacteria, porque no me queda muy claro cómo discriminaría con respecto a cualquier otra proteína. Entonces eso es lo que se me ocurre, que por lo que quizás sean más complicados de que genere resistencia. Que yo sepa, actúan generando poros en la membrana. Sí, ¿no? Generalmente hacen eso. Sí. Lo cual sí que es un mecanismo bastante general, digamos, y bastante bruto. Claro, pero a lo mejor si tú diseñas un antibiótico muy sencillo, a la larga te puede salir una enzima que te la degrade, pero un péptido antimicrobiano, como dice Eric, a lo mejor es muy difícil de distinguir de proteínas pequeñas del propio patógeno. Pero bueno, si son, por ejemplo,
de amplio espectro y a estos péptidos se les da genial agujerear membranas bacterianas que obviamente te pueden afectar a gram positivas, en este caso, de la microbiota intestinal. Pero bueno, eso pasa con cualquier antibiótico. De su abuso puede llevar a una disbiosis intestinal, pues como siempre, ¿no? Entonces, pues, claro, al final es encontrar pues nuevas armas, aunque luego esas armas pues no sean infalibles o sí que no sean capaces de discernir entre unas cepas y otras, pero es muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que con este ejemplo podríamos concluir este Tacitesis. Sí, yo creo que este tema se podría continuar porque hay muchos ejemplos más. Yo iba a comentar algunos, pero no lo voy a hacer realmente. Simplemente voy a traer simplemente, digamos, el titular, pero no voy a desarrollarlo. Pero, por ejemplo, de un trabajo que estoy haciendo en mi TFG de enriquecimiento de la notación de un genoma, pues una de las categorías que nos interesa ver es la localización celular de una proteína, ¿no? Si se secreta o no. Entonces, por ejemplo, existen programas como SignalP que ha sido desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca que permite determinar la existencia de un péptido señal, que es una región en el extremo amino terminal de una proteína, que es la que va a determinar el destino final de la proteína. Y bueno, también utiliza inteligencia artificial como ejemplo. Y incluso algo tan sencillo como el de vecinos más cercanos se utiliza por otro programa que se llama WolfPsort para indicarte cuál es la localización subcelular más posible de una proteína. Pero bueno, yo creo que podemos hablar de ejemplos miles y como tampoco es el objetivo de hacer un taza y tesis extremadamente largo, yo creo que con esto ha sido pues para al menos hablar de esto en Brotes de Ciencia, que no lo habíamos traído nunca, pues yo creo que está bien. También nos hemos dejado en el tintero un artículo que, por ejemplo, emplea técnicas de aprendizaje automático para el cribado celular basado en imágenes, por ejemplo, que es cierto que cada vez hay más avances en microscopía automatizada, pero bueno, siempre al final esas técnicas lo que hacen es abaratar costes y acelerar, ¿sabes? Por eso son tan versátiles, tan conocidas, tan famosas, tan ampliamente usadas. Y bueno, creo que este tesis ha quedado relativamente redondo para conocer un poco los principales métodos, cómo se usan, qué potenciales presentan y pues nos dejan imaginativos de qué futuro nos puede parar, viendo que cada año pues el avance es brutal. Entonces, bueno, eso queda en la mano del oyente de imaginarse, de tener la curiosidad y la capacidad de sorprenderse por todos esos avances. Así que, bueno, si no tenéis nada que concluir también, podemos dar fin a este episodio, a esta entrega. Y bueno, pues gracias a todos por escucharnos y nos vemos de nuevo en futuros episodios de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Chao.